El escaparate. ¿Estás bien? Un notable alto es el principio del fin. Es cabezota. Me interesaría pedir una segunda hipoteca. Es infalible. No necesito una calculadora, soy una calculadora. Y lo sabe. Soy una... Este que ven es el joven Sheldon Cooper de la serie de televisión previa a The Big Bang Theory. Ustedes conocerán, muchos de ustedes, a este personaje de ficción, y es que este personaje de ficción tiene síndrome de Asperger. Precisamente de eso vamos a hablar, porque este lunes se celebraba el Día Internacional del Síndrome de Asperger, y la Asociación Autismo Huesca, conjuntamente con la Asociación Asperger Aragón, organizaban unas jornadas para divulgar esta realidad que yo creo que es muy desconocida, así que por eso hemos querido invitar esta tarde a María de la Cal. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella es gerente de la Asociación Autismo Huesca, y María Pescador, ella es psicóloga clínica y responsable técnica de la Asociación Autismo Huesca. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos comenzado viendo algunas imágenes, se habla de autismo, Asperger, pero no, desde luego son temas muy desconocidos, al menos si no estás en el ámbito educativo o en el ámbito de la psicología. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre autismo y Asperger? Bueno, en este momento y a lo largo de la historia la definición del síndrome de Asperger ha ido modificándose, pero actualmente hablamos de los trastornos del espectro del autismo como un conjunto de afectaciones donde se integra el síndrome de Asperger desde el 2013 aproximadamente, cuando se actualizan los manuales de diagnóstico actualizados, ¿no? La verdad es que no es hace mucho tiempo, que este lío a lo mejor tenemos excusa. Eso es. Los rasgos más significativos que comparten todos los trastornos del espectro del autismo son las afectaciones en el bloque de la comunicación e interacción social, que esto tiene que ver con cómo comprendemos, interpretamos y también usamos la comunicación no verbal, cómo interaccionamos con otras personas y esa reciprocidad que se da en la relación. Y el otro bloque que comparten es la afectación en intereses, comportamientos o actividades que muchas veces son repetitivas o estereotipadas o un poquito ritualizadas u obsesivas, y ahí encontramos desde movimientos estereotipados hasta intereses que se convierten en muy intensos o incluso intrusivos, que limitan la adaptación, ¿no?, a algunos entornos. E incluso ahora hablamos también de hiper o hiposensibilidades, es decir, cómo procesan estas personas la información a nivel sensorial, los estímulos auditivos, los visuales, etcétera. En el primer bloque decíais es donde la imagen que tenemos desde fuera quizás es la relacionada con el autismo, que tienen más dificultades para interaccionar con otras personas. El segundo bloque es quizás esos estereotipos que también tenemos desde fuera de que algunos genios que han sido genios en diferentes materias también eran autistas o con este tipo de trastornos. Eso es. Y podríamos estar hablando de Asperger en algunos de estos casos. Sí, para diferenciarlos de lo que es un autismo clásico, porque ahora se incorporan esos conceptos todos al concepto de TEA, diferenciaríamos que las personas con síndrome de Asperger no manifiestan dificultades a nivel cognitivo o intelectual, lo que entendemos comúnmente como el CI, ¿no? Todo esto está preservado, no hay una discapacidad intelectual en estas personas. Y por otro lado también es muy importante para hacer ese diagnóstico diferencial todo lo que es el lenguaje, el desarrollo del lenguaje verbal y oral, es decir, que en torno a los 2 años estas personas van a tener uso de palabras, en torno a los 3 uso de frases, así con un desarrollo ordinario del lenguaje. Has dicho, personas con síndrome de Asperger no son discapacitados intelectuales. No, no lo es. Esta semana se celebraba ayer mismo el Día Internacional del Síndrome de Asperger y bueno, desde las asociaciones que trabajáis en Huesca habéis querido organizabais una jornada que titulabais Síndrome de Asperger, realidad o ficción. Sí. Pues también, por ejemplo, porque en la tele, como hemos visto, vemos series, películas donde se trata esta realidad de una forma ficcionada. ¿Cómo os parece que se trata? Bueno, es lo que hemos puesto sobre la mesa, lo que pusimos ayer sobre la mesa y sobre lo que debatimos de manera muy interesante. Bueno, se trata, ¿vale? Y que se trate es muy importante porque da visibilidad a estas personas, una visibilidad que no está ni mucho menos muy distorsionada. Lo que sí, la conclusión clara a la que llegábamos a un par de conclusiones muy claras. Una era que
digamos, se exageraban algunos síntomas, algunos rasgos, o que se unificaban en una misma persona rasgos muy diversos que no siempre se dan en una realidad, en la realidad, ¿vale? Y luego otra de las conclusiones a las que se llegaba, pues por parte de profesionales, de familias, incluso de las propias personas con Asperger que también participaron en la mesa, es que la realidad es más compleja, es más difícil, ¿vale? No está tan resuelto el futuro de estas personas, ni mucho menos, sino que hay muchísimo que trabajar y que no todos son esos genios que generalmente nos presentan en una pantalla. Ahora hay más casos detectados de personas con trastorno del espectro autista. Hablamos de autismo, hablamos de Asperger. Para todo el tema de la prevalencia ya se unifica y se habla de TEA, de trastorno del espectro del autismo. Hay muy pocas investigaciones actualizadas específicas sobre el síndrome de Asperger. A nivel europeo se identifican que 1 de cada 100 personas presenta TEA y a partir de ahí pues, se debería especificar, ¿no?, cuántas de esas personas tienen una afectación cognitiva, cuántas de esas personas tienen una afectación verbal o no verbal, pero hablando del espectro es 1 de cada 100, una prevalencia que aumenta en comparación a los últimos años y datos, ¿no?, a nivel de Estados Unidos, pues todavía es mayor esa prevalencia. Y aquí hay una gran diferencia entre el nivel, dentro de, está diagnosticado por ejemplo de Asperger, pero el nivel de afectación que tiene puede ser de una persona que pueda llevar una vida pues con trabajo, normalizada o no. Sí, vamos a tener que personalizar, como todo, en las evaluaciones, en los diagnósticos, en las intervenciones y en el tipo de apoyo que van a necesitar. Entonces es muy importante desarrollar un plan de acción centrado en la persona, teniendo en cuenta todas sus características. Más dificultades en la interacción y en la comunicación social, más dificultades para hacer un ajuste en esa esfera de su vida. Y lo mismo, contra más restrictivos son los comportamientos o intereses y más nos incapacitan de alguna manera también para ajustarnos a otras esferas. Pero es interesante lo que planteas, porque una de las cuestiones que se intenta evaluar a nivel sanitario y de intervención es esta capacidad de adaptación, ¿no? Ya no hablamos tanto de enfermedades ni de todos esos conceptos desaparecen. Esto es un trastorno del neurodesarrollo que tiene una manifestación desde las primeras etapas de la vida, incluso en la gestación, lo que pasa que no llegamos todavía allí, pero es muy interesante hablar de la funcionalidad que tiene esa persona, o sea, qué capacidad de adaptación tiene, ¿no? Más que de si mucho o poco, pues, y de eso va a depender también qué tipo de apoyos necesita. Dentro de la faceta de los apoyos, entiendo que las asociaciones están haciendo un trabajo muy importante también con las familias. ¿Qué es lo que ofrece la Asociación Autismo Huesca? Bueno, tenemos actualmente, en los 2 últimos años, 2 años y algo, hemos ido aumentando, digamos, nuestra cartera de, por llamarlo de alguna manera, de servicios que ofrecemos a las familias y a las personas con TEA. Bueno, pues por supuesto acompañamiento psicológico en la medida en la que cada uno necesita. Hay una primera valoración por parte del servicio de psicología, de la mano de María, su responsable, y a partir de ahí, de esa valoración, se propone, ¿vale?, siempre con la participación de la familia y de otros profesionales también con los que nos coordinamos, se hace una propuesta de intervención, ¿vale?, que puede pasar por la logopedia, por la terapia ocupacional, por la musicoterapia, por la terapia asistida con animales, ¿de acuerdo? Se adapta por las habilidades, pequeños grupos de habilidades sociales que también están funcionando muy bien. Sí. Se adapta mucho a las necesidades de la persona y sobre todo eso, se trata de hacer un plan de apoyo muy individualizado y muy personalizado. ¿Hasta dónde llegan las ayudas públicas estas personas, desde niños escolarizados, una escolarización normal? Bueno, va a depender también de la característica de cada una de estas personas, ¿no? Cada vez contamos con apoyos más especializados, son muchos más los que necesitamos en todas las áreas, a nivel sanitario, educativo, a nivel de servicios sociales, pero bueno, cada vez hay más recursos, como pueden ser los centros preferente, que atienden a personas con TEA, en el que hay equipos especializados y es una escolarización que apuesta por la integración, ¿no?, de estos perfiles dentro de centros
ordinarios. Esto ya existe y está funcionando bien, que nos gustaría, ¿no?, que se ampliara pues, a la provincia, a las zonas rurales, a la etapa de la secundaria, a la formación profesional, a la universidad, ¿no?, que no se quede solo en algo que atiende pues, la etapa infantil o primaria. Porque en el colegio esto cómo funciona, los que están escolarizados normal, en una escuela común, hay profesores de apoyo, ¿o cómo es? Bueno, ahora mismo hay diferentes modelos de educación, Sí, ¿no? sí, hay mucha diversidad y depende de los equipos de valoración, digamos, el que concluyan que el mejor recurso, cuál es el mejor recurso para un niño o niña. Claro. Las personas con TEA pueden estar escolarizadas en un centro ordinario, en un centro preferente para TEA o en un centro de educación especial, y lo mismo, esto va a depender de cuál es el grado de afectación. Por ejemplo, en los centros preferentes están dentro de su aula ordinaria con sus compañeros, pero hay algunas habilidades o algunos aspectos que hay que trabajar que se gestionan desde un aula que llamamos preferente para personas con TEA, y ahí están los especialistas en audición y lenguaje, los especialistas en psicopedagogía, etc. ¿Las ayudas también llegan fuera de la escolarización? ¿Ayudas públicas? A ver, las ayudas públicas para las familias estamos hablando, ¿vale? Porque tenemos, digamos, cuando hablo o concibo las ayudas, una cosa son las ayudas para las familias, para que puedan costear esas intervenciones que necesitan sus hijos, sus hijas, y también las ayudas que recibimos las entidades para poder facilitar el acceso a las familias a esos recursos, ¿vale? Las familias sí que en la etapa educativa tienen la posibilidad de solicitar becas. La mayoría, la gran parte de las personas que están dentro del espectro tienen concedida una discapacidad igual y superior al 33% y una consideración de alumnos con necesidades educativas especiales o específicas. Entonces, desde ahí pueden solicitar unas becas que generalmente se les concede y que la verdad cubren una buena parte de esas terapias especializadas, ¿vale? También hay otras ayudas por parte de servicios sociales, ¿vale? De la Seguridad Social también, ayudas por hijo a cargo, que siempre son mayores cuando hay un hijo con discapacidad, ayudas para familias numerosas. Cuando hay un hijo con discapacidad, a partir de 2 hijos ya se considera familia numerosa, ¿de acuerdo? Pero hay muy pocas ayudas específicas fuera de las etapas educativas para tratamientos especializados en TEA, en trastorno espectro del autismo, ¿vale? Entonces, lo que sí hacemos las entidades, en este caso la nuestra, Autismo Huesca, es, con el dinero que recibimos de subvenciones públicas y privadas, cubrir una parte, subvencionar, digamos, a nuestra vez, una parte del coste de esas intervenciones, que en nuestro caso son tremendamente especializadas porque exclusivamente trabajamos con personas con este perfil. Y también, perdona, que se me ha olvidado decir antes, muy importante, trabajamos para apoyar a las familias desde nuestra escuela de familias, café de familias. No concebimos todo lo que hacemos si no es de una manera sistémica, de una manera integral. Claro, para las familias cuando reciben esta noticia, pues el desconocimiento es total. Sí, además lo que seguimos encontrando es pocos servicios especializados, no hay unidades de salud mental especializadas en esto, no hay, bueno, hablamos de estos centros, ¿no?, pero ya ves que es algo como todavía muy limitado o reducido. Entonces, había un caso en Huesca Capital. Contamos con 2 centros. Vale. Sí, pero en esa etapa, ¿no?, de infantil y primaria, ahora estamos intentando el poder entre todos alargar eso a otros contextos que no sean el de la educación infantil o la educación básica. Pero las familias no tienen todas un diagnóstico a una edad similar. Hay familias que te hablan, y sobre todo en años anteriores, ¿no?, de que hasta la adolescencia, hasta la edad adulta no llega el diagnóstico de síndrome de Asperger, cuando estamos viendo que es esencial una detección precoz, ¿no?, para hacer una intervención lo antes y lo más específica posible. Entonces, las familias en recursos como es la Asociación Autismo Huesca encuentran una red en la que apoyarse y como decimos, este tipo de intervenciones no pueden ser solamente a nivel sanitario o a nivel clínico, que tienen que ser apoyos transversales a lo largo de todo el desarrollo de la vida de la persona y en todas las esferas, ¿no? Es decir, en la esfera del ocio, en la esfera de lo social, en la esfera de lo laboral, en función de la etapa en la que se encuentren. Bueno, ¿alguna otra reivindicación habéis dejado encima de la mesa? ¿Alguna?
bueno, que es o a nivel de asociación o a nivel de familias afectadas. Sí, bueno, yo creo que ya está dicho, pero por insistir, que no quede, está claro que necesitamos contar con más recursos. Bueno, ya hemos hablado de la prevalencia y del aumento, ¿vale?, de los casos. Sí que es verdad que también es que se está diagnosticando antes y mejor, pero no solo puede ser eso, no solo puede ser debido a eso el aumento. Por lo tanto, cada vez van a ser necesarios más recursos, porque además no estamos hablando de una enfermedad que dure un periodo de tiempo y que se pueda curar, sino que estamos hablando de algo que va a acompañar a esa persona a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, la intervención va a tener que ser también, el acompañamiento va a tener que ser también a lo largo de toda su vida en diferentes medidas y en diferentes áreas, como bien decía María. Por lo tanto, necesitamos más recursos y más especializados. Y también las entidades, en nuestra entidad, por ejemplo, hace 2 años y poco contaba con 18 familias asociadas y ahora mismo pasamos ya de las 60. Si seguimos recibiendo las mismas ayudas para apoyar y acompañar a estas familias y que no todo tenga que salir de su bolsillo, no vamos a poder hacerlo, porque cada vez somos más y cada vez necesitamos más recursos de intervención. Entonces, más ayudas para poder mantener nuestros recursos e ir creciendo en programas que podamos también abarcar otras etapas vitales, como por ejemplo pues programas de vida independiente, programas de inserción laboral, ocupacional, que es algo que tenemos, que nos quema y que queremos sacar adelante, ¿no? Lo escuchamos en personas con discapacidad intelectual, pero por lo que nos contáis, el síndrome de Asperger es algo nuevo y le queda mucho recorrido. Y para ello también divulgar y que se conozca que es para... fundamental. Pues muchas gracias por venir a explicarnos y vosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo, gracias. Muchas gracias, Cristina, a vosotros. Bueno, pues hasta aquí hemos querido arrojar un poco de luz para hablar de realidades como la del síndrome de Asperger. Aquí acabamos en un momento, llega Sergio Fernández Bizarra con la información.